Anna Bird llegó al pueblo de Redemption Creek sin nada más que el polvo en sus botas y un silencio en su corazón más pesado que la gastada alforja en su hombro. Tenía 18 años. El día en que su padre señaló el camino, su rostro una máscara de sombrío deber. El mundo se había reducido al espacio que ella ocupaba y al suelo inmediatamente bajo sus pies. No miró atrás. El pueblo en sí era una colección de ángulos agudos y líneas rectas, un testimonio del deseo de la humanidad de imponer orden en un paisaje que solo conocía curvas y viento. Fachadas de madera con frentes falsos la miraban como ancianos desaprobadores. Rostros asomaban desde detrás de finos vidrios deformados en las puertas, sus miradas rápidas y evaluadoras, descartándola antes de que hubiera dado siquiera una docena de pasos por la calle principal. Había un establo, una tienda general, la oficina del sheriff y un salón cuya música parecía delgada y cansada en la vasta vacuidad de las llanuras. Sintió el peso de su juicio colectivo, una presión física que buscaba hacerla girar, enviarla de vuelta a la vergüenza de la que había venido, pero no había a dónde regresar. Caminó por el pueblo sin detenerse, su paso uniforme y deliberado, sus ojos fijos en un punto más allá del último edificio donde la pradera retomaba su reinado. Allí, en una suave elevación con vista al arroyo que daba nombre al pueblo, se erguía un fantasma. Era un silo de grano colosal, abandonado años atrás, cuando el ramal del ferrocarril había sido desviado. Su piel de metal estaba oxidada al color de sangre seca, su techo cónico un sombrero oscuro contra el cielo pálido e implacable. Para la gente de Redemption Creek, era una afrenta a la vista, un monumento a la ambición fallida. Para Anna Bird, era una promesa. Era la única cosa redonda en un mundo de cuadrados rígidos. Era la forma de la seguridad, la forma de la supervivencia. La voz de su abuelo era un murmullo bajo en su memoria, una corriente de sabiduría de un hombre al que el mundo había llamado loco, pero que había entendido los secretos del viento y del frío. Le había enseñado que un círculo no tiene debilidad para que el viento lo atrape, que la tierra misma ofrece el mejor aislamiento. Se detuvo en la base de la colosal estructura, colocando una mano en su pared curva y fría. El metal vibraba con un zumbido bajo, una canción que solo ella podía oír. Un perro callejero con costillas como tabla de lavar y ojos cautelosos la observaba desde la distancia, la cabeza ladeada. No se acercó a él, pero vio en su soledad un reflejo de la suya propia. Aquí haría su resistencia, no en desafío, sino en observancia de una ley más profunda. Comenzó su trabajo no con martillo y clavos, sino con sus manos y la tierra misma. El pueblo la observaba, una curiosidad distante que pronto se cuajó en sospecha y luego en burla abierta. Su misión era una absurdidad para ellos, la locura de una chica desesperada aferrada a una ruina. La primera tarea fue limpiar. Décadas de abandono habían llenado la base del silo con escombros, tierra y material de nidos de innumerables pequeñas criaturas. Durante semanas, sacó todo, su rostro y ropa perpetuamente manchados de mugre, sus músculos ardiendo con un fuego satisfactorio. Trabajaba desde el amanecer hasta que la última luz fallaba, impulsada por un propósito que desconcertaba a todos los que la veían. El sheriff Mellor cabalgó una tarde, un hombre cuya autoridad descansaba en el fundamento inquebrantable de la convención. No era cruel, pero su mirada tenía la impaciencia cansada de alguien lidiando con lo irracional. Detuvo su caballo, mirándola desde una altura tanto física como social. Señorita, comenzó, su voz plana, no puede vivir aquí. Esto es propiedad abandonada. No es seguro. Anna Bird se detuvo, apoyada en su pala, y lo miró. Su rostro estaba surcado de suciedad, pero sus ojos eran claros. Lo será, dijo, su voz tranquila pero firme. Lo estoy haciendo seguro. El sheriff señaló vagamente la imponente cáscara de metal. Esto es un silo de grano, no una casa. Una tormenta de invierno lo abrirá como una lata. Era una declaración de hecho, una verdad irrefutable en su mundo. Pero el mundo de Anna Bird operaba con verdades diferentes. Sus huesos son fuertes, respondió, palmeando la pared curva. Solo necesita una piel más cálida. Su abuelo le había mostrado dibujos, diagramas rayados en pizarra de antiguas casas redondas que habían resistido 1000 años.
Hablaba de cómo una gruesa capa de adobe, una mezcla de arcilla, paja y agua, podía convertir una pared delgada en una fortaleza térmica, almacenando el calor del sol y repeliendo el frío amargo. Ya había encontrado el depósito perfecto de arcilla en el lecho del arroyo. Tenía una provisión de por vida de hierba seca de la pradera para paja. Lo tenía todo. El sheriff suspiró. Solo es una chica jugando en el barro. Hay una habitación para usted en la pensión hasta que pase el juez itinerante. Le encontraremos un lugar. Un lugar respetable. Annabeth simplemente negó con la cabeza. Gracias, sheriff. Pero mi lugar está aquí. Él la miró un largo momento, luego sacudió la cabeza lentamente, un hombre derrotado por una lógica que no podía comprender. Giró su caballo y se alejó, dejándola sola con su sueño imposible y el perro silencioso y vigilante que se había acercado un poco más. La burla comenzó como un murmullo en la tienda general y creció hasta convertirse en una broma común contada sobre cerveza tibia en el saloon. La llamaban la chica del silo, un nombre pronunciado con una mezcla de lástima y desprecio. La señora Gabel, una mujer cuya influencia estaba tejida en el tejido social del pueblo como una puntada apretada e implacable, era la principal arquitecta de la reputación de Annabeth. Es una vergüenza, declaraba la señora Gabel, su voz resonando por los polvorientos tablones del piso de la tienda. Viviendo en una lata oxidada, mezclando pasteles de barro como una niña. Es una desgracia. Las otras mujeres asentían en acuerdo, sus rostros arreglados en máscaras de solemne preocupación que apenas ocultaban su satisfacción. Un objeto compartido de desprecio era un poderoso pegamento comunitario. Annabeth oía los susurros cuando iba al pueblo por provisiones. La única vez que dejaba su trabajo, sentía las miradas en su espalda, veía las rápidas y desdeñosas ojeadas. Compraba harina, sal y frijoles, pagando con las pocas monedas que su madre le había presionado en la mano en un momento de secreta rebeldía. Cada transacción era fría, perentoria. No se intercambiaban cortesías. Nadie preguntaba su nombre. Era una paria, un fantasma rondando el borde de su mundo. Un joven llamado Henry, lleno de la crueldad casual de la juventud, llevaba la burla un paso más allá. Él y sus amigos a veces cabalgaban hasta su silo, observándola desde una distancia segura mientras ella acarreaba cubos de arcilla o pisaba paja en el barro con los pies descalzos. Construyendo un nido, pajarita, gritaba una tarde, su risa resonando por las llanuras. Los cuervos lo tendrán para el invierno. Annabeth nunca respondía. Simplemente continuaba su trabajo, sus movimientos rítmicos y enfocados. Su silencio era más inquietante para ellos que cualquier réplica airada. Era una pared tan impenetrable como la que estaba construyendo. Dentro del silo, se estaba produciendo una transformación. La pared interior de metal se cubría lentamente con una gruesa capa esculpida de tierra y yeso. Era un trabajo arduo y agotador, aplicando el pesado adobe en secciones, alisándolo con las manos hasta que quedaba sin costuras. La acústica del espacio cambió. El eco hueco desapareció, reemplazado por un silencio denso y reconfortante. El aire mismo se sentía diferente, reteniendo un aroma fresco y terroso. Durante este tiempo, el perro callejero finalmente cerró la distancia entre ellos. Apareció una noche, una sombra al borde de su luz de fuego, y apoyó la cabeza en sus patas. Annabeth no dijo nada, pero dejó una pequeña porción de su escasa cena para él. Desde entonces, fue su compañero silencioso constante. Lo llamó Dust, porque había venido de la tierra, igual que su hogar. Era su testigo, la única criatura en el mundo que veía no locura, sino creación. Cuando el feroz calor del verano dio paso a la luz dorada y crujiente del otoño, el aislamiento de Annabeth se volvió absoluto. Las visitas de Henry y sus amigos cesaron, la novedad de su proyecto se había agotado. El pueblo de Redemption Creek se volvió hacia adentro, preparándose para el invierno venidero, y en sus preparativos la olvidaron, o más bien eligieron olvidarla. Olvidar era más fácil que reconocer a la figura silenciosa e industriosa en la colina que desafiaba cada una de sus convenciones. Los días se acortaron, las noches se enfriaron.
Un viento agudo comenzó a soplar del norte, una presencia constante y quejumbrosa que despojaba las últimas hojas de los álamos a lo largo del arroyo. Dentro del silo, Annabeth trabajaba en el corazón de su hogar, la estufa. Usando piedras planas recogidas del lecho del arroyo y su misma mezcla de arcilla como mortero, construyó una pequeña estufa notablemente eficiente cerca del centro de la habitación redonda. Se basaba en otro de los diseños de su abuelo, uno que maximizaba la radiación de calor mientras usaba una cantidad mínima de combustible. Fabricó un conducto que serpenteaba por la pared interior, calentando la tierra y el yeso al subir antes de ventilar a través de una abertura cuidadosamente sellada en el techo. Cuando encendió el primer fuego, el efecto fue inmediato y profundo. Un calor profundo y gentil llenó el espacio, una presencia viva que repelía el frío que se acercaba. La piedra y las gruesas paredes retenían el calor mucho después de que las llamas se reducían a brasas. Dust, su fiel compañero, se acercó más a la estufa, suspirando con un contento que probablemente nunca había conocido. El silo ya no era una cáscara de metal. Era un santuario. Era un útero de tierra y calor sellado contra el mundo que la había rechazado. Tenía una cama de paja y hierba seca, un pequeño depósito de provisiones y un profundo y perdurable sentido de paz. Había construido no solo un refugio, sino un hogar hecho de la misma tierra en la que todos pisaban. La soledad aún estaba allí, un dolor silencioso en los momentos antes de dormir, pero era eclipsada por una sensación de profunda rectitud. Estaba donde debía estar. Sus manos, callosas y fuertes, eran prueba de su propósito. Había tomado el juicio del mundo y lo había transformado en un fundamento. Mientras la gente del pueblo clavaba tablas sobre sus ventanas y metía trapos en las grietas de sus paredes, Annabeth se sentaba junto a su estufa de piedra, escuchando el viento creciente, sintiendo el calor constante y radiante en su rostro, y sabía que estaba lista. Había un hombre en Redemption Creek que observaba a Annabeth no con desprecio, sino con una profunda curiosidad ancestral. Amos era un viejo trampero que vivía en una pequeña cabaña a millas del pueblo, un hombre más cómodo con el lenguaje del cielo y las estaciones que con el parloteo humano. Había visto imperios subir y caer en los patrones de las aves migratorias y sentía el giro de las edades en el dolor de sus huesos. Había observado el trabajo de Annabeth desde lejos, notando la persistencia rítmica de su labor, la forma en que parecía escuchar a la tierra misma. No veía locura en sus acciones, solo un propósito que no entendía del todo, pero respetaba de todos modos. Una tarde, mientras un cielo gris acero presionaba la pradera, finalmente caminó hasta su silo. No se acercó a la puerta, sino que se quedó cerca de la pared exterior, pasando una mano nudosa sobre el metal oxidado. Annabeth salió, limpiándose las manos manchadas de arcilla en un pedazo de arpillera. Permanecieron en silencio un momento. Dos figuras solitarias contra un vasto y sombrío paisaje. Amos señaló con el pulgar hacia el norte. El viento del norte canta una canción diferente este año, dijo, su voz un retumbo bajo como piedras moviéndose en el lecho de un río. Es una canción vieja. Hambrienta. Annabeth escuchó, su mirada siguiendo la suya. Ella también lo había sentido. Un cambio en el tono del viento, un filo más agudo en el frío. Los gansos se fueron 2 semanas antes. Amos continuó, sus ojos escaneando el horizonte. Las ardillas entierran sus nueces profundo. Más profundo de lo que he visto nunca. La miró entonces, su mirada directa y seria. No preguntó sobre sus métodos, sobre el barro y la paja. No cuestionó su elección de hogar. Vio más allá de lo extraño de todo ello hasta el instinto debajo. Lo que sea que estés haciendo aquí, dijo, asintiendo hacia el silo. Termínalo. El cielo está conteniendo la respiración. Y cuando la suelte, será un grito. Le dio un asentimiento seco, un gesto de respeto entre dos personas que entendían el mundo de una manera que otros no, y se alejó. Sus palabras no eran una advertencia. Eran una confirmación. Ellos no lo veían como un juez. No sentían al mundo conteniendo la respiración. Estaban sordos a la vieja canción hambrienta del viento, sus oídos llenos del ruido de sus propias certezas.
Anna Bird trabajó con una urgencia renovada, sellando las últimas grietas alrededor de su puerta, verificando el conducto de su estufa una última vez. Una luz extraña y magullada se asentó sobre las llanuras esa noche, un amarillo púrpura enfermizo que drenaba al mundo de su color. Luego comenzó el silencio. El constante susurro del viento murió. Los pájaros callaron. Era un silencio profundo e innatural, el momento de calma aterradora antes de la ruptura del mundo. La tormenta no llegó. Explotó. Vino no como nieve, sino como una pared sólida de blanco, una ventisca horizontal impulsada por un viento que ya no era un sonido, sino una entidad física. Era una fuerza malévola que desgarraba y arañaba las líneas rectas y las esquinas agudas de Redemption Creek. La temperatura cayó con una velocidad impresionante de meramente fría a letalmente gélida en el espacio de una hora. El mundo desapareció en un vórtice gritón de hielo y furia. Dentro del pueblo, el orgullo y la preparación se derrumbaron en terror. El viento encontró cada grieta en los edificios de madera, cada debilidad en su construcción. Aullaba a través de las paredes, succionando el calor con un apetito voraz. El sheriff Mellor luchó por apuntalar la puerta de su oficina mientras el marco gemía y se astillaba. El edificio, un símbolo de orden, estaba siendo destrozado por una fuerza que no conocía ley. Podía oír el rugido del viento mientras arrancaba el techo de la tienda general al otro lado de la calle. Esto no era una tormenta de invierno. Era un ajuste de cuentas. En su pequeña casa, la señora Gabel se acurrucó junto a su chimenea, su certeza presumida evaporándose con cada ráfaga violenta que sacudía su hogar hasta los cimientos. Un crujido explosivo repentino resonó en la habitación cuando la viga principal de su techo cedió bajo la presión imposible. Una cascada de hielo y nieve se derramó en su salón, extinguiendo el fuego y sumiéndola en un torbellino de oscuridad helada. Su mundo, tan cuidadosamente construido de juicio y posición social, había sido violado en un instante. En todo el pueblo, la historia era la misma. Las estructuras construidas con arrogante confianza fueron desmanteladas por la pura física imparcial de la tormenta. Los ángulos rectos que definían su mundo se convirtieron en debilidades, atrapando toda la fuerza del vendaval. Las líneas rectas de las calles se convirtieron en túneles de viento, acelerando el asalto helado. Todo en lo que habían confiado, todo lo que habían creído fuerte y sensato, les fallaba. Pero en la colina, dentro del círculo, había calma. El viento encontró la pared curva del silo y fluyó a su alrededor. Incapaz de encontrar agarre, su rabia se desvió y se disipó. El sonido de la tormenta era un rugido profundo y amortiguado, una batalla distante que no podía penetrar la gruesa piel de tierra que Anna Bird había construido. Dentro, una sola linterna proyectaba un brillo cálido y constante. La estufa de piedra irradiaba un calor profundo y gentil. Anna Bird se sentó en su cama de paja, su mano descansando en cálido pelaje de Dust, que dormía pacíficamente a sus pies. No tenía miedo. Estaba escuchando al mundo gritón fuera de su santuario, su corazón lleno no de triunfo, sino de un profundo y sombrío silencio. Había obedecido las leyes antiguas, y estaba a salvo. El silencio dentro de su hogar era un contraste marcado con el caos que consumía el pueblo abajo, un bolsillo de paz imposible en el corazón de un huracán blanco. El primer golpe fue débil, casi perdido en el aullido del viento. Anna Bird pensó que lo había imaginado. Luego vino de nuevo, más frenético esta vez, un golpe desesperado y rítmico contra su pesada puerta. Dust levantó la cabeza, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Anna Bird lo calmó con un toque. Nadie debería estar afuera en esto. Nadie podría sobrevivir. Corrió la barra de la puerta, cortando nuevamente la tormenta rugiente. Esta vez era el sheriff Mellor, su rostro sombrío, su aire habitual de autoridad despojado, dejando solo a un hombre crudo y humillado. Sostenía a la señora Gabel, que lloraba incontrolablemente, su ropa fina hecha jirones y rígida por el hielo. Su fachada cuidadosamente mantenida de superioridad social se había hecho añicos junto con su hogar. Miller miró a Anna Bird, su mirada conteniendo un universo de disculpa no dicha. Nuestros techos se han ido, dijo, su voz ronca. Vimos su luz.
Su luz, una sola linterna en una habitación redonda, un faro de locura que se había convertido en su única estrella de esperanza. Los condujo adentro tal como había dejado entrar a Henry. Les señaló hacia la estufa. No hubo, ya les dije. No hubo vindicación en sus ojos. Solo una gracia tranquila y solemne. Uno por uno, y en pequeños grupos apiñados, los sobrevivientes de Redemption Creek se tambalearon hasta el silo. Vinieron despojados de todo excepto el instinto primal de vivir. El comerciante, el herrero, el dueño del selún, todos sus estatus terrenales se volvieron insignificantes. Dentro del cálido espacio circular, eran solo personas frías y asustadas. La chica del silo, la paria a la que habían ridiculizado y descartado, los recibió sin una palabra de reproche. Su hogar poco convencional se convirtió en su arca. Las horas se desangraron en un día y luego en otro. La tormenta rugía sin fin. Un asedio implacable al mundo. Dentro del silo, se formó una extraña nueva comunidad, nacida de la catástrofe compartida. 23 almas de Redemption Creek se apiñaron juntas en el cálido espacio circular, sus vidas anteriores un recuerdo distante. La jerarquía social del pueblo se había disuelto por completo. La señora Gabel, despojada de su finura y su lengua afilada, se sentó en silencio junto a la esposa del herrero, ambas envueltas en mantas ásperas idénticas proporcionadas por su anfitriona. El Sheriff Miller, ya no una figura de autoridad, ayudaba a Annabeth a distribuir sus escasas reservas de frijoles secos y harina, que cocinaba en una sopa delgada y nutritiva en la estufa de piedra. El espacio estaba abarrotado, pero no era caótico. Un silencio profundo había caído sobre ellos. El silencio de personas que han enfrentado su propia fragilidad. Miraban a Annabeth con una emoción nueva e inquietante. O la observaban moverse por el espacio con su gracia calmada y deliberada, atendiendo el fuego, cuidando a los más vulnerables, su rostro sereno e ilegible. Estaban dentro de su creación, respirando su aire cálido, sobreviviendo gracias a la misma locura que habían burlado. La vergüenza era algo palpable en la habitación, más espesa que el humo de la madera. Estaba en la forma en que evitaban sus ojos, en la forma en que sus voces eran bajas y respetuosas cuando tenían que hablarle. Una noche, mientras el viento afuera parecía alcanzar un nuevo crescendo aterrador, el Sheriff Miller finalmente rompió el silencio. Miró directamente a Annabeth, su rostro marcado por el agotamiento y una humildad que nunca antes había conocido. Estuvimos equivocados, dijo, su voz clara y firme en la habitación silenciosa. No era solo su voz. Era la voz del pueblo. Fuimos tontos. Cegados por nuestro propio orgullo. Henry, sentado cerca de la pared, asintió con la cabeza, incapaz de hablar, su rostro enterrado en las manos. La señora Gabel dejó escapar un pequeño sollozo ahogado. Era una confesión, un ajuste de cuentas público en el corazón del santuario que no debería existir. Annabeth simplemente lo miró, su expresión sin cambiar. No ofreció palabras de perdón, ni lugares comunes de consuelo. No necesitaba hacerlo. Sus acciones ya habían hablado más elocuentemente que cualquier palabra. Su perdón estaba en el calor que los envolvía, en el techo que los cobijaba, en la sopa que los sostenía. No había construido su hogar para probarles que estaban equivocados. Lo había construido para sobrevivir. Su redención era suya para encontrar, y su primer paso era reconocer la verdad que los rodeaba. Su mundo rígido y cuadrado se había hecho añicos, mientras su círculo suave y resiliente había resistido. La verdad era cálida, y olía a tierra y humo de madera. Después de 4 días, el viento finalmente murió. El silencio que dejó atrás era vasto y absoluto. Cuando Annabeth escorrió la barra de la puerta, el mundo que lo saludó era irreconocible. Era un paisaje esculpido por un artista salvaje, un mundo enterrado bajo colosales montones de nieve, algunos tan altos como los techos que una vez cubrieron. El pueblo de Redemption Creek había desaparecido, borrado de la vista, sus ángulos agudos suavizados y obliterados en una serie de montículos blancos ondulantes. El sol brillaba con una intensidad brillante y cegadora sobre la superficie prístina, una vista hermosa y terrible. Los sobrevivientes emergieron del silo lentamente,
parpadeando como recién nacidos en la brillante luz fría. Se pararon juntos en la elevación. Un pequeño y humilde grupo de humanos mirando hacia abajo al fantasma de su pueblo. Sus hogares, sus posesiones, su mundo entero yacían enterrados bajo la nieve. Todo lo que habían construido, todo lo que habían valorado, se había perdido. Pero estaban vivos. Se volvieron casi como uno solo para mirar el cielo. Se erguía sin marcas, su piel de metal oxidado y paredes de tierra sólidas e inexpugnables contra el paisaje blanco. Ya no era una afrenta a la vista ni una locura. Era un milagro, un monumento no al fracaso, sino a una sabiduría que habían sido demasiado arrogantes para ver. En los años siguientes, Redemption Creek fue reconstruido. Pero no fue reconstruido en la misma imagen. El recuerdo de la gran tormenta quedó grabado en el alma colectiva del pueblo. La reconstrucción comenzó con una nueva comprensión, un nuevo respeto por el poder de la tierra y la sabiduría del círculo. La primera estructura nueva construida fue un salón comunitario, un gran edificio redondo de piedra y yeso de tierra diseñado con la guía de Annabirt. Las nuevas casas se construyeron según principios similares con paredes gruesas aisladas y superficies curvas que no ofrecían agarre al viento. El pueblo que surgió de la nieve era un pueblo transformado. Su arquitectura un reflejo de una lección dura en humildad. Annabirt nunca volvió a ser la chica del silo. Se convirtió en el corazón tranquilo de la nueva comunidad. Una anciana respetada antes de cumplir 30 años. Nunca se casó, nunca buscó un puesto de poder. No lo necesitaba. Su autoridad era innata, ganada no por palabras, sino por la verdad silenciosa y profunda de sus acciones. Su silo permaneció como su hogar, pero también se convirtió en un lugar de peregrinación, un punto de referencia para la identidad del pueblo, un recordatorio constante de que las paredes más fuertes no siempre son las que separan más rectas. Su legado no estaba solo en los edificios que salpicaban el paisaje, sino en el espíritu de la gente que los habitaba, un pueblo que había aprendido a escuchar las viejas canciones del viento y a confiar en la sabiduría tranquila encontrada en los márgenes. ¿Qué es un hogar? ¿Es una estructura de madera y clavos construida según un plan dictado por la costumbre y la conformidad? ¿Es por paredes cuadradas y un techo, una caja para mantener al mundo afuera? ¿O es algo más? Es un lugar de verdadero refugio, un santuario construido no desde la arrogancia, sino desde una comprensión profunda y paciente del mundo tal como es, no como deseamos que sea. La gente de Redemption Creek aprendió la respuesta a esa pregunta en el corazón de un huracán blanco. Aprendieron que la fuerza de una pared no está en su rigidez, sino en su capacidad para ceder, para desviar, para fluir con las fuerzas que presionan contra ella. Aprendieron que la sabiduría más profunda a menudo es silenciosa, residiendo no en los salones del poder ni en los púlpitos de la certeza, sino en las manos tranquilas y firmes de aquellos que han sido expulsados. La historia de Annabirt se convirtió en una leyenda, una parábola contada a generaciones futuras. Era una historia sobre una tormenta, sí, pero era sobre mucho más. Era una historia sobre el orgullo y la caída que inevitablemente lo sigue. Era una historia sobre el coraje de confiar en una verdad que nadie más puede ver. Si hubieras estado allí en ese pueblo de líneas rectas y mentes estrechas, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías unido al coro de burlones, seguro en el consuelo de la opinión compartida? ¿O habrías sentido los estremecimientos de una verdad diferente, el zumbido tranquilo de una sabiduría distinta? Todos construimos refugios para nosotros mismos. Los construimos de nuestras creencias, nuestras carreras, nuestras relaciones, nuestras certezas. Los construimos para que sean fuertes, respetables, para erguirse altos contra el mundo. Pero siempre debemos preguntarnos, ¿están nuestras paredes construidas para enfrentar la tormenta? ¿Están fundadas en una verdad inquebrantable o en las arenas movedizas de la opinión pública? El verdadero refugio no es un lugar, sino un estado de ser. Es el centro tranquilo que se mantiene cuando el mundo grita. Es la convicción inquebrantable que permite a uno permanecer solo, mezclar la arcilla y la paja, construir un círculo en un mundo de cuadrados, confiando no en el aplauso de la multitud, sino en la sabiduría profunda y resonante de la tierra misma. Annabirt lo sabía. No se propuso salvar un pueblo.
Solo se propuso salvarse a sí misma construyendo un hogar que fuera verdadero. Y al hacerlo, creó un refugio para todos. The Wild Was Love Bag.